Queridos telespectadores de Canal 45, estamos hoy aquí en un nuevo programa, Guadalquivir 87, que como ustedes saben edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Hoy tenemos con nosotros a José Álvarez. Hola, José. Encantado. Y a Tomás Gutiérrez. Hola. Que son los autores de este libro, Economía del Bien Común y Sociedad Andaluza. Y bueno, están hoy aquí en nuestro estudio para hacerle una entrevista y que nos desarrollen la temática que han hecho en esta publicación. Bueno, pues antes que nada quisiera que, por ejemplo, José, tú es la primera vez que estás aquí, sí, para que te conozcan nuestros telespectadores, que nos diga algunos datos biográficos tuyos. Muy bien, estupendo. En principio, pues bueno, súper agradecido de estar aquí, encantado. Y le puedo decir, bueno, de que ya vamos marcando canas, y quiere decir que he tenido una experiencia desde la empresa privada, al cual he pertenecido durante 50 años de empresa personal. Porque y privada y familiar. En Cádiz, ¿no? Mi lugar de residencia es Cádiz y he sido empresario de Cádiz con extensión al resto de España durante muchísimos tiempos. He compaginado con la política, tuve la oportunidad de entrar en política considerándolo como un servicio público y considerándolo que no era para siempre, porque no iba a ser una profesión para mí, y estuve el tiempo suficiente en política como candidato a la alcaldía de Cádiz, posteriormente concejal en el Ayuntamiento de Cádiz, defendiendo la política andaluza y defendiendo el partido andalucista, que fue con el que me presenté a las elecciones. Después he estado en diversos cargos en Cámara de Comercio, he estado en Autoridad Portuaria, he estado en muchas asociaciones empresariales y sociales, y bueno, es lo que me ha dado el conocimiento suficiente para llegar a estos días con la cierta sabiduría del que sabe porque ha pasado mucho tiempo y ha tenido mucha experiencia, y porque sabe porque se ha equivocado las veces que hay que equivocarse y ya ha aprendido, ¿eh? Y bueno, modestamente, pues aquí estamos intentando divulgar lo que es Andalucía y lo que es la economía del bien común aplicada a Andalucía. Ahora entraremos en ello. Bueno, Tomás, aquí a ti te conocen más porque ya has venido varias veces, pero para el que vea este programa soy de la familia. Por primera vez, si quieres dar algunos datos tuyos. Los datos míos son muy simples. Soy un jubileta, me dedico a escribir y yo me defino como un andaluz de conciencia, poco más. Bueno, Tomás es muy modesto, pero tiene sobre él ya numerosos libros de mucha calidad, tanto de ensayos de filología como de historia, y además es un activista andaluz pues desde hace mucho tiempo, que ama, por supuesto, muchísimo nuestra tierra. Bueno, pues vamos a entrar en, como se dice en algo taurino, en faena. Y bueno, esta pregunta va para los dos. ¿Cómo se ocurre escribir este libro y de dónde surge la idea? ¿Por qué lo escribís conjuntamente? Vale, bueno, pues yo mismo. Bueno, tuvimos la oportunidad allí en Cádiz del impulsor del proyecto de la economía común en su campo de energía, como se le llaman a la asociación local, Campo de Energía de Cádiz, provincia, de trabajar por la doctrina, que luego entraremos de lleno, de Christian Febvre y lo que significa la actual economía del bien común, la economía actual y de futuro. Y realmente, bueno, por mi condición de andalucista y por la condición de andalucista de Tomás, dijimos, bueno, pero si estamos hablando, digamos, de dificultades económicas y de pobreza y de una serie de temas que afectan directamente a Andalucía, lamentablemente, dicho sea de paso, ¿por qué no hacemos un trabajo relacionado con la sociedad andaluza dentro de la economía del bien común, ¿no? Y por eso se trata de haber hecho esta experiencia, es decir, porque los dos somos andalucistas y hemos entrado en este campo de energía en donde se nutre de diversos profesionales, y entonces nosotros hicimos hincapié para que Andalucía tuviera un tratamiento diferenciado dentro de la economía del bien común en su Federación de España. Eso está bien. Y Tomás, ¿cómo habéis repartido el trabajo? Para coordinaros a la hora de escribir, porque debe ser una cosa complicada. Sí, uno da una idea. ¿Es el mismo libro dos personas?
No, es muy sencillo. Uno da una idea, otro da otra idea, otro da otra idea, otro da otra idea, otro da otra idea. Se pasan a negro sobre blanco y se hace un libro. Pero bueno, me imagino que lo repasa uno, luego el otro tiene que estar de acuerdo. Por supuesto. O quítame esto. Es muy fácil. O pon esto. Sí, no, es muy fácil. Y es muy fácil por lo que ha dicho Pepe antes, que los dos somos andalucistas. Andalucista, que no se confunda nadie. Andalucista es la persona que quiere, que lucha por su tierra, que trabaja por su tierra, que trabaja por Andalucía, que la siente en su interior. No tiene nada que ver con los señores que se dedican a la política. Nosotros somos personas que trabajamos, luchamos por Andalucía y la queremos y las amamos. Y eso no se puede remediar. Aunque no estáis en ningún partido político. Por supuesto, por supuesto. Probablemente gracias a que no estamos en ningún partido político. Muy bien. José, tú vienes del mundo de la empresa. ¿Qué crees que aporta esta nueva teoría económica al mundo empresarial, al planeta en su conjunto y, por supuesto, a los trabajadores? Bien, buena pregunta, pero para mí la considero un poco de altos vuelos, porque hablamos para el planeta. No nos creemos, yo por lo menos, tan importante como para hacer apreciaciones sobre el planeta. Pero bueno, mucho daño. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no también, no? Dicho sea de paso, porque realmente lo que se propone desde la economía del bien común no es una economía para Andalucía ni una economía para España. Se entiende como una economía, una nueva economía, una economía más humana para, los nuevos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Hay que tener en cuenta de que hoy, cuando hablamos de nivel local, nivel regional, nivel nacional o nivel del país, no podemos hablar de economía sin hacer referencia a la globalización. Estamos viviendo momentos trascendentales en lo que es el mundo de la economía, porque hay que tener en cuenta de que el 45% de la población es Brasil, China, Rusia. Es decir, el 45% de la población mundial que tiene muchas necesidades y que está ahora mismo en expansión de crecimiento sobre un mundo globalizado en el cual ya en otras partes del mundo estamos, moderando el consumo y haciendo una llamada al consumo responsable. Porque estamos hablando de un futuro a 2020, 2030, en el cual, por poner un ejemplo, que luego quizás podemos entrar más ampliamente en hablar sobre la economía circular y lo que es la deforestación y el cambio climático, se calculan que 240 millones de personas van a emigrar a otros continentes, ¿no? 240 millones de personas van a emigrar de aquí al año 2030-2050. Entonces, bueno, pues sí que tenemos que ser, menos modestos y decir, bueno, hablamos de la economía mundial del planeta. Por supuesto. Tomás, ¿la economía del bien común en qué crees que puede contribuir al desarrollo de la sociedad andaluza y al sostenimiento de su territorio? Lo digo porque, aunque nos han vendido o nos pueden vender de que Andalucía ya está maravillosamente bien, pero Andalucía, no hay que asomarse a ciertos sectores del campo y ver cómo vive parte de su población, le queda mucho por desarrollarse en el sentido sostenible y muchas cosas más. En el sostenible y en el insostenible, Manuel, porque la cuestión de Andalucía es que está tratada como una colonia. Y al estar tratada como una colonia, todo va relacionado con la metrópoli, con el centro. Nosotros venimos de Cádiz, de una punta de Andalucía, y venimos a Jaén, que está no en otra punta, pero en otra punta un poquito más para arriba. Y hemos tardado 6 horas en venir. 6 horas en un tren. Más que para ir a Madrid. Para ir a Madrid se tarda, desde Sevilla se tarda 2 horas y media, y hora y pico se tardan 4 horas en llegar a Madrid. Eso no tiene lógica ninguna. Eso no tiene lógica ninguna. Entonces, los problemas que tiene Andalucía no son endógenos, son exógenos. Son problemas que vienen de fuera, que vienen creados desde fuera. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando a los andaluces se les convence de que tienen que ser de izquierda, los andaluces deberían de darse cuenta para qué les ha servido a ellos ser de izquierda 40 años. Porque claro que Andalucía, Andalucía ha crecido. Le ha servido por una cosa,
estar a la cola de las regiones de Europa. Por supuesto. Por eso digo, ¿qué dice? ¿Andalucía ha crecido? Por supuesto. Todos los días se levantan muy temprano millones de andaluces para que Andalucía crezca. Estaría bueno que no creciera. Pero no hemos crecido gracias a, sino a pesar de. A pesar de. Entonces, los andaluces, el pueblo andaluz, se tiene que dar cuenta de que él, cuando le dicen que es de izquierda, pero no avanza, y ahora vamos a encontrar la solución en la otra punta. ¿A dónde vamos? Claro. El problema de Andalucía siempre está en el trato que se le da a Andalucía, como una colonia. Y la solución está en el pueblo andaluz. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer una teoría que está diseñada para aplicarla globalmente, para aplicarla en el mundo, y la adaptamos a los problemas peculiares que tiene Andalucía. Y al adaptar los problemas peculiares que tiene Andalucía, nos damos cuenta de que puede ser algo que no dependamos de la metrópolis, del centro, que no dependamos de la partitocracia para salir adelante, sino que dependamos de nosotros mismos. Y que nosotros mismos solucionemos nuestros problemas, que esa es la clave. Nadie va a venir a tu casa a solucionarte las cosas, la tienes que solucionar tú. Pero para eso tendremos que tener una autonomía real, ¿no? Una autonomía real y creernos que nosotros somos autónomos. Porque o sea, si nosotros dejamos en manos de otros la solución a nuestros problemas, que no nos extrañe que los otros se aprovechen. Si ahora se la vamos a dar a uno para que me lo solucione, dice, este no funciona, que ya hemos probado 40 años. Lo digo, que vaya. te pongo un ejemplo. Valencia, cuando el tema autonómico empezó por el 143, que teóricamente era un estatuto un poco inferior, y tengo entendido que los valencianos en muchísimas cosas y competencias y todo no han adelantado los andaluces, que entramos por el 151, ganado pulso. Efectivamente, y Canarias, y Aragón, y Navarra, todos nos han adelantado, porque ellos no se cuestionaban de qué eran, sino vamos a trabajar, vamos a hacer cosas, vamos a tirar para adelante, y salían para adelante, y salen para adelante. Yo me siento de verdad muy mal, muy con un problema, porque en 1977 ha llovido ya y ya ha hecho sequías desde entonces. De verdad. Hubo una generación que salió a la calle pidiendo libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Eso era lo que pedían. Y salió a la calle. Salieron millones de personas. Salimos, que yo también salí. Bien, yo también salí, pero porque somos vejetes. porque ya somos con una edad que nos permite decir que salimos. Pero yo estoy hablando de aquella generación que salió. Sí. Y aquella generación, yo me siento avergonzado de que no hayamos podido mantener aquello por lo que luchó esa generación. Esa generación luchó por una Andalucía diferente a la que nosotros habíamos visto y la que habíamos sufrido y a la que habíamos aguantado. Y hemos seguido aguantando. Antes eran unos señoritos de una clase y ahora son los señoritos de pana. Y los que nos vienen a otra, ahora no sabemos de quiénes son, pero dependen de partidos cuya sede central está en Madrid. En Madrid también. Ese es el problema que tenemos nosotros. No dejemos las cosas en manos de otros, vamos a tomarnos en nuestras manos. Y nosotros hemos visto que la economía del bien común es algo que puede hacer que la economía esté en nuestras manos. Y que nos ayude. José, en palabras sencillas, para que la entiendan todos, ¿qué significa la economía del bien común? Porque a algunas personas que no se han metido en este tema les sonará a lo mejor esto un poco a chino. Sí, no es nuevo, pero sin embargo entendemos, y por eso estamos nosotros aquí hoy, y es lo que pretendemos, es divulgar lo que es la economía del bien común, ¿no? Esto es algo ya más serio, más matemático, más estudiado, puesto que ya en la Universidad de Valencia ya es, digamos que, una asignatura la economía del bien común, ¿no? Y además incluso en la autonomía valenciana ya existe la consejería, el equivalente a consejería de Andalucía, pero allí el equivalente a la consejería de la economía del bien común. En Valencia es en donde digamos que este proyecto, esta ilusión toma impulso,
porque de Valencia y de Cádiz precisamente son los dos puntos de España en donde salen los primeros, digamos, representantes o impulsores de la economía. En primer lugar Valencia, porque Christian Felberg, que digamos que es el padre de la filosofía de la economía del bien común, aunque es austríaco, habla perfectamente el español, ha estado estudiando en España, y entonces, independientemente, igual que en Valencia, también en Viena, ya en la universidad también se enseña lo que es la economía del bien común, ¿no? La economía del bien común, pues verá, esto viene, en cierto modo, como una propuesta a cambiar el sistema económico imperante en el mundo. Aquí sí que hablamos otra vez de mundial, y en España, por consecuencia, puesto que somos comunidad económica europea. El capitalismo liberal y salvaje que hay ahora mismo. Bueno, es el que hay, pero a la economía tendríamos que atrasarnos. Yo me atrasaría un poco hasta Carlos Marx, el alemán, que no ruso, que inventa la teoría marxista. Sí. Fracasada totalmente, no sé si por los que lo intentaron llevar a la práctica, lo llevaron a la práctica durante una serie de años, como fue Rusia, Lenin. Fracasó totalmente. No sé si fracasaba porque el sistema no era el adecuado o porque no fueron capaces de ponerlo en práctica los que tenían que ponerlo en la práctica. Fracasado ese sistema, luego, después, bueno, pues ha habido muchos economistas y no economistas, porque realmente Christian Felberg no es economista, él es sociólogo. Y después, sin embargo, pues da economía. También Carlos Marx era periodista y filósofo, no era tampoco economista. Pero es que hoy es curioso porque en este año los dos premios Nobel de la paz de la economía han sido William Nordhaus y Paul M. Romer de 2018, que son dos norteamericanos. Y precisamente el premio consiste o se argumenta en base en el análisis económico, determinando los costes y beneficios de reducir las emisiones contaminantes. Esos son uno de los estudios por los que se le han dado. Y el otro, Paul Romer, con lo mismo, pero añadiendo innovación con tecnología y la economía de mercado interactuada con la naturaleza y el conocimiento. O sea, dicen que el abuso de las matemáticas en la economía actual mantiene que no se puede ser sometida a la presión de las matemáticas, porque muchas veces esconde posiciones ideológicas. Es decir, hemos visto cómo los economistas, sociólogos, predican otro tipo de economía de la que se está aplicando actualmente. En el 2007-2008 se empieza a iniciar la crisis mundial económica de la surprise y del boom de la vivienda, y entonces muchos economistas y muchos... Yo me voy a considerar también de los que lo decía, porque eso se veía venir, quien dijo, es que nos ha cogido de sorpresa esta crisis económica. No era ninguna sorpresa, eso se sabía que tenía que llegar. Y llegó, ¿no? Entonces, bueno, hubo un momento en que había dos posibilidades. Una era, o inyecto dinero para enterrar a las cajas de ahorro y sanearlas, inyecto dinero en la banca para enterrar y quitar de en medio todo esto que han metido la mano en la caja, y después se han ido a su casa de rositas con pérdida de miles de millones, aquellas tarjetas black también, y vamos a hacer buenas prácticas en la banca y las cajas de ahorro. Y entonces el Banco de España, que era el que tenía que vigilar a estos, era como el zorro en una granja. ¿Cómo va a vigilar el zorro las gallinas? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasó fue que en vez de hacer ese cambio, que hubiese sido otro sistema económico diferente, como el que promulga la economía del bien común, se hizo vamos a pasarla y vamos a volver otra vez a lo mismo de antes. Es decir, entonces se ha empezado con el crecimiento, que el crecimiento es una de las cosas y de las causas que se habla en la economía del bien común, el por qué crecer continuamente, ¿no? ¿Y qué implica el crecimiento continuo? Que luego, si hay tiempo, lo hablamos. La destrucción del planeta. Bueno, luego lo hablamos por los compartimentos. Sí. Entonces, claro, ya se está produciendo una desaceleración de la economía y ya están diciendo de que este sistema no funciona, que no vamos a crecer el 2,8 a nivel mundial, y que ya se empieza a ver, digamos, pues todavía hay una sombra negra ahí, y para lo de sombra negra porque es piedra negra, como se llama los BlackRock, que son los fondos de inversión de multinacionales, en el cual en esos fondos de inversión hay miles y cientos de miles de millones escondidos. Es decir, ahí no se puede calcular qué dinero hay y qué
repercusiones podría tener en el caso de que viniese una crisis como la que hemos pasado con la banca, ¿no? Por lo tanto, digamos que entre esa serie de cosas que coge la economía del bien común, Christian Febler lo que hace es decir, bueno, yo pongo una locomotora y voy cogiendo vagones, el vagón de la economía social, el vagón de la economía circular, el vagón de la solidaridad, el vagón del crecimiento y no crecimiento, el vagón de la competitividad, y después de ese hace esa caravana, ese tren con esos vagones, que es, en definitiva, así, a grosso modo, si luego podemos entrar en más detenimiento, que es lo que consiste la economía del bien común. De acuerdo. Tomás, si se generaliza en Andalucía la economía del bien común, ¿puede en parte ayudar a la redención del jornalero andaluz, como soñaba Blas Infante? Porque sí, la economía del bien común, entre otras cosas, sí, habla de, digamos, la justicia social, la sostenibilidad del planeta, la felicidad de las personas. Quizá va eso en la línea de lo que quería Blas Infante, porque no olvidemos que Blas Infante amaba mucho el tema naturaleza y sobre todo se preocupaba mucho del jornalero, ¿no? El jornalero es una figura que existe en muy pocos sitios, creo que poco más que en Andalucía, como territorio, son territorios donde existen colonias. O sea, el jornalero es el campesino sin tierra, el flamenco, que después es flamenco. Entonces, al campesino se le ha dicho muchas cosas. Hace muchos años, hace cientos de años, al campesino y a todo el que no tenía para salir para adelante se le dice: no te preocupes, que aquí vas a sufrir, pero cuando llegues y te mueras a otro sitio, vas a ir al cielo. Y uno decía, pues yo quiero ser como el señorito. El consuelo religioso. Entonces yo decía el jornalero, yo quiero ser como el señorito, que se lo pasa estupendamente en esta vida y en la otra, por lo visto, con la pesada de rezar que se pega, también se lo va a pasar. A nosotros nos intentaron convencer desde hace muchos años de que no había nada más que dos caminos: comunismo, socialismo, comunismo, o capitalismo. Y la economía del bien común dice: hay un tercer camino. Ni uno ni otro. Ni uno ni otro. Primero porque ya lo hemos probado los dos y hemos visto que los dos son fracasos rotundos, pero además dañinos para la convivencia, dañinos para la economía, dañinos para los seres humanos, dañinos para la naturaleza. Los dos. Sí. Los dos. Tan dañino uno como otro. Los dos contaminan, los dos le hacen sufrir a los trabajadores y... Efectivamente, así, y el que sale perdiendo siempre. Y los dos producen infelicidad. Por supuesto que esa es la clave. Esa es la clave. Llevamos muchísimos años. Christian Febler cuenta de que ha visto todas las constituciones más importantes de Europa y todas dicen que promueven la felicidad de sus ciudadanos. Claro. Hombre, pues coger y eso que tenéis en la teoría de la Constitución, hacerlo realidad, porque lo que hacéis es hacerlos infelices. Porque cuando uno hable los informativos, lo que está viendo es infelicidad. Claro. Y lo que pone a la gente es, hay que ver a la hora que ponen los informativos, a la hora de la comida y de la cena. Entonces, lo que hace es infelicidad. Vuelvo a lo que me preguntas al principio. Claro que puede cambiar al jornalero, claro que lo puede cambiar. Pero hay un dato muy importante. El jornalero, ahora ya el jornalero ya es otra cosa, ya no es jornalero de antes, ese señor que estaba pasando hambre física. Ya ahora el poder se ha dado cuenta de que dándole un poquito a la gente que tenga una migaja, un poquito que perder, ya no se les revelan. Ya le damos... El poder ha encontrado la gallina de los huevos de oro. Por supuesto, el PER de los huevos de oro. Y entonces, haciendo eso ya no hay revoluciones. Cuando se hizo la Revolución Francesa era porque el pueblo pasaba hambre y dijeron, pues nos vamos a comer vivos a los dirigentes, al rey, la reina y todos los que están alrededor de ellos. Y asaltaron la Bastilla. Eso es lo que hace falta ahora, que nos creamos que podemos asaltar la Bastilla de nuevo. Porque cuando asaltaron la Bastilla y empezaron a haber cierta pseudodemocracia, porque democracia no es votar cada 4 años, que no nos lo creamos. Democracia no es votar cada 4 años, democracia es otra cosa. Pues cuando hubo eso, dejamos y delegamos
el poder que teníamos nosotros como ciudadanos en los políticos y los partidos políticos. Entonces, cuando acabemos con esa manera de delegar y tomemos en nuestras manos, Christian Ferber dice que, no sé si estemos aquí, dice que si el pueblo soberano realmente está por encima de todo y el único fin de la democracia es la realización de su voluntad, de la voluntad común de la mayoría más amplia posible, entonces el pueblo soberano debería poder en todo momento y con su propia fuerza introducir una ley y aprobarla. Vaya avance, ¿eh? Eso es democracia. Vaya avance. Que el jornalero se dé cuenta que él puede poner una ley en el Parlamento. Claro. Avance. Y que se dé cuenta el jornalero que tiene en sus manos la solución a sus problemas, que no le van a venir de fuera, nadie le va a dar nada, la tiene en sus propias manos. Y la economía del bien común es una gran herramienta para salir de la prostración que se encuentra Andalucía. Y hacer ese cambio que necesita el jornalero andaluz y Andalucía también. Y Andalucía también. Y el que no es jornalero, ahora mismo hay un paria casi peor que el jornalero, claro, que es el que está trabajando 72 horas a la semana, que es el que tiene una seguridad social diferente al régimen general, que es al que no se puede poner malo nunca porque tiene que hacer... Está hablando de los autónomos. Los autónomos, pues claro, los parias de ahora mismo. Esos son ahora mismo a los que hay que salvar. Y te has olvidado una cosa, y luego la jubilación también va más baja. Dímelo a mí. Si me permite, abundando un poco en lo que dice Tomás, por hacer una observación. Dentro de las conferencias que nosotros damos tengo un PowerPoint en donde precisamente aparece la figura de Blas Infante. Es curioso que Blas Infante en 1917, que no es en los tiempos actuales, cuando hay tantos medios de comunicación, tanta información, tanto internet, ya decía que él quería dos cosas: cultura y jornal. Ahora se acaba de aprobar, porque eso sí que no entraba en los presupuestos, era parte, parece ser que sí, que ya eso queda aprobado, el salario mínimo en 900 euros, ¿no? Tiene gracia y además es un poco chocante de que los que han criticado esa medida de que el salario mínimo esté en 900 euros, que parece ser que eso va a crear una crisis económica, son el director, el propietario, el mayor accionista del Banco BBV, ¿no? Y también ciertos partidos políticos diciendo que eso es una barbaridad, eso va a traer, digamos que, un problema económico a España, ¿no? Es decir, estamos hablando de 900 euros. Eso lo dice Christian Ferber, ¿no? Christian Ferber dice que tengan el mínimo necesario para que una familia tenga cubiertas los servicios mínimos. Y hablamos ya de lo que hoy en día se ha llegado en España, que es ya a la pobreza energética. Es decir, ya hoy no hay pobres que no tengan para comer, es que hay pobres que son pobres energéticos, que pagarle el agua y la luz cada mes es un lujo, porque todavía hay sueldos, salarios y pensiones a 700, 600 y 800 euros. Y luego, lógicamente, con pagar la luz y el agua y el gas se le va medio sueldo o un 60% del sueldo, ¿no? Entonces, también pasa eso. Pero aparte de eso, también nosotros, yo soy un poco crítico también con Andalucía, ¿no? Porque bueno, lo hemos hablado muchas veces Tomás y yo, y ahora mismo lo hemos dicho abajo. Había que hacer tal, dice, para eso los vascos son tal. Bueno, pues hay una cosa, yo voy a dar dos datos nada más, ¿no? O sea, porque siempre con los datos se aclaran muchas cosas. El problema, o muchas veces hay que decir, bueno, ¿realmente es un problema o es una virtud que los andaluces sean felices? Y los andaluces son felices. Pero claro, ¿cuál es la felicidad? Pues la felicidad en Andalucía consiste, que es un tema que no hemos tocado en el libro, porque lo dijimos Tomás y yo, eso lo dejamos ahí, pero hemos estudiado lo que es la felicidad, porque yo siempre lo decía y me lo decían la gente, joder, si los andaluces sois tan felices, estáis siempre tan contentos, tenéis tan buen carácter, ¿cómo pasáis tantas necesidades y que hay tanta gente pasando necesidades? Digo, bueno, pues una cosa muy sencilla, porque Andalucía, la felicidad de Andalucía no se mide por el estado de bienestar y el progreso, se mide por la capacidad de disfrutar de lo que se tiene a pesar de las carencias. O sea, no sé si eso me entienden. Una filosofía muy profunda. Claro, es la filosofía del andaluz, ¿no? Que yo no sé quién es más feliz o más infeliz. Los que permanentemente estamos luchando contra estas cosas, o aquella persona que dice, bueno, este es mi camino, no deja de ser una comodidad. Este es mi camino, esta es mi posición. Pues bueno, vivamos la vida lo mejor que podamos, ¿no? Y también hay otra cosa. Por ejemplo, ¿en qué se traduce todo esto? Eso se traduce no solo en poder pagar la luz y el agua y en poder vivir dignamente, no mejor, sino dignamente. Para vivir mejor ya sería otro escalón más, ¿no? O sea, con esta crisis económica que se nos originó a inicios de 2007-2008 y que nos duró hasta el 15, el 16,
pasó una cosa, es decir, había tres estándares de la familia. Había los que llegaban a fin de mes con mucha facilidad, la clase media que llegaba a final de mes ajustado y la clase pobre que era más extensa, en el que tenía grandes dificultades para llegar a fin de mes. Lo que ha pasado con estas tres crisis es que han crecido un poquito hacia arriba, la de la clase media, y han bajado mucho hacia abajo de la clase necesitada, ¿no? Con lo cual, bueno, digamos que desgraciadamente han caído las diferencias sociales hacia la baja, ¿no? Y por poner un ejemplo, como le decía antes, mire, el País Vasco. A mí me llamó la atención una cosa que he estado viendo en televisión, porque ahora mismo han surgido, está de moda las clínicas dentales, ¿no? O sea, está de moda. Y claro, a mí me decía un vasco, dice, no, allí no tenemos clínicas dentales. Digo, caramba, es que allí no tenéis la dentadura fastidiada. Sí. Y digo, dice, no, porque es que tenemos en la infancia la prevención de caries y la higiene bucal. Es decir, es mucho más eficaz. Claro. Claro, entonces, bueno, si tú naces desde pequeño y te están cuidando la boca, que lo cuidan... Fluoran el agua, ¿no? No, se la cuidan, es un servicio que prestan, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es eso, sencillamente. Yo a mi ciudad también lo digo, nosotros ahora mismo estamos endeudados porque la ciudad de Cádiz como ayuntamiento debe 225 millones de euros de déficit. El ayuntamiento de Bilbao, que tiene para hacer inversiones, y fíjese si tiene para hacer inversiones, es que tiene 7 millones de deuda el ayuntamiento de Bilbao. O sea, y todo eso que trae un origen, independientemente, digamos, de la manera y la filosofía de ser vasco, también viene otra cosa. Presupuesto del Estado para que me firmen vascos y catalanes, 30% por aquí, 40% por aquí, cientos de millones para el desarrollo portuario, para el desarrollo de Renfe, etcétera, 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 ¿no? Que esos son muchos los años que llevamos, digamos, favoreciendo los presupuestos generales del Estado a estas comunidades para que le den el visto bueno. Que, por cierto, se la podían dar los andaluces, porque sepamos que hay, quiero que esta información sepan, que hay 73 diputados en el Congreso de España andaluces, nacidos en Andalucía, aunque de diferentes partidos... No es lo mismo, ¿eh? Perdón, ya sé que es lo mismo, pero imagínate... Que no es lo mismo. No, ¿cómo va a ser lo mismo? 73. No tienen conciencia de andaluces. Bueno, 73 y cuatro ministros andaluces. O sea, yo simplemente con eso digo, el que quiera saber que sepa, ¿no? 73 diputados nacidos en Andalucía, sí, en diferentes y 4 ministros nacidos en Andalucía. Pero... Andaluces que yo recuerde no hay ni uno. Bueno, vale, acepto tu, bueno, tu indirecta. José, ¿qué valores propone recuperar la doctrina del bien común? Valores, en primer lugar, sobre todo, la economía de las personas en vez de la economía de la matemática, ¿no? Es decir, un día tenemos el crecimiento por el crecimiento. La honestidad también, ¿no? La honestidad, por supuesto. Christian Febel propone, precisamente para esas diferencias tan abismales sociales, es que el obrero, en primer lugar, tenga participación en el desarrollo y tenga palabra en el desarrollo de las empresas. Después pone, digamos, que la igualdad, por supuesto, es uno de los factores que siempre entrarán en todo, la igualdad entre hombres y mujeres. Eso se da por entendido, que todavía todavía queda por luchar en ese aspecto. Y después pone, bueno, que ningún salario de dirección, ni de gerenciación, ni de directores generales y de bancos sean más que 30 veces la diferencia entre el salario de los trabajadores y la alta dirección. Que no que sea, como por ejemplo ha pasado ahora con una empresa de las multinacionales, por supuesto como filosofía es ir en contra de las multinacionales por toda esa serie de cosas que podíamos hablar. Recientemente lo que decía, ha aparecido una noticia tremenda. Y el apoyo a la pequeña y mediana empresa. Bueno, pues a Bengoa han votado al gerente, al director, y la han indemnizado con 2.025.000. 2,25 millones de euros. Es decir, puente de plata para un señor que ha hecho una nefasta gestión económica. Ese y todas las compañías y toda la clase bancaria de este país se han ido dejando agujeros grandes y con grandes indemnizaciones. Me permitió decir una anécdota. Yo asistí a una conferencia de Christian Ferber allí en la Diputación de Jaén, y en el aula de Cultura, y bueno, nos hizo un pequeño ensayo. Dice, bueno, o como según vuestro criterio, ¿qué debería cobrar una empresa? El que menos gana y el que más gana. Entonces salió la proporción de 1 a 3. Dice, pues esta misma proporción que ha salido aquí, en muchas empresas de Austria ya se está aplicando. Entonces lo que es una barbaridad, como una noticia que ha aparecido, de que un gestor de estos financieros gana 220, bueno, ya no se me olvida la cifra, una cifra escandalosa más que el que menos gana. Entonces,
así no vamos a ningún lado, ¿no? ¿Y sabe cómo se podría, fíjate cosa más sencilla, solucionar el problema del salario mínimo y que ya no salga ningún partido político oponiéndose a su subida ni a nada? Es vincular el salario mínimo interprofesional al sueldo de los políticos. Claro. O sea, Claro. que un político no se pueda poner un sueldo en un ayuntamiento, un alcalde. Yo vivo en el pueblo con que el alcalde creo que tiene el sueldo más alto de toda la provincia de Cádiz. Y mi pueblo es un pueblo. Claro. Bueno, es una república independiente, la República Independiente de Chiclana, pero es un pueblo. Y lo que decía, si vinculamos el salario mínimo, que nunca se puede un político poner un sueldo, sino que el sueldo suyo sea tantas veces el salario mínimo interprofesional, 3, 4, 5, 2, 3, 6, las que se aprueben. Sí. Las de un ministro, la de un presidente de gobierno, de un presidente de autonomía, la de un alcalde, la de un concejal, todos vinculados al salario mínimo interprofesional. Claro. Verás, Manuel, Bueno, lo rápido que sube el salario mínimo profesional y ningún político se opone. Claro, es que cuando congelan los salarios y los políticos se suben un 7% o lo que les da la gana... No tienen problema. Ahora, pues- vincularlo por ley, por constitución, por ley. Claro. Vinculado el sueldo de los políticos al salario mínimo interprofesional. Veréis cómo sube a una facilidad, con una facilidad y una velocidad asombrosa. Sí. Y otra cosa que te pregunto, Tomás, ¿qué es un camino andaluz? El camino andaluz es permitir que Andalucía vaya por donde ella quiera ir. Una de las cosas que decimos aquí en este libro es que ¿por qué no respetan la forma de ser andaluz? La forma de ser andaluz es ese trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Como lo quieren hacer. Claro, o sea, ¿qué quieren? ¿Que la manera de salir para adelante a Andalucía sea vivir como los alemanes o como los chinos? Trabajando todos los días de la semana a todas horas. Eso los andaluces no lo quieren. Quieren conciliar su trabajo con su descanso, con su familia. Y con sus actos culturales. Claro, es que tenemos una gran ventaja. Vivimos en el sitio que quisiera vivir el 80% del mundo. Se llama Andalucía. Recuerda que ya hace miles de años los griegos consideraban que el Edén, el paraíso, estaba en Andalucía. Entonces, el jardín de la Hesperia. Era justo, estaba aquí. Entonces, vamos a pensar, si tenemos la gran ventaja, la gran suerte de vivir en uno de los sitios mejores del mundo, ¿por qué no podemos vivir en ese sitio con nuestra forma de ser? Decentemente y haciendo lo que queremos. Y el camino andaluz es un camino donde el andaluz fuera de España está muy valorado, porque el andaluz trabaja. El andaluz tiene una cosa muy importante, que es muy creativo el andaluz. Sí. Es trabajador, es muy creativo, es honrado. No nos olvidemos, el andaluz es honrado. Y también solidario, ¿eh? Y solidario. Con otros pueblos. Pero solidario desde hace miles de años, desde que Argantonio decía a los efesios que se quedaran aquí en Andalucía. Quedaros aquí con nosotros, que no hay ningún problema. Eso hace ya 6.000 años. Y te digo otra anécdota que me la suelen decir a mí. Sí. Entre los niños saharauis que traigo, cuando pregunto a las familias, les pregunto a ellos, y bueno, allí en el Sahara, ¿a qué parte de España queréis venir más? Dice, allí cuando preguntan, todos queremos ir a Andalucía. Claro. Claro. Es que hemos tenido mucha suerte y tenemos que darle gracias, bueno, a lo que creamos, a Dios o al ser en el que creemos. Y que nos dejen coger el camino andaluz. Pero que no nos pongan trabas en el camino, que no nos pongan piedras en el camino, que cuando a un andaluz se le ocurre montar una empresa no la desmonten para situarla en otro sitio de España. Que es lo que estamos haciendo con el tema del aceite, y estamos en la tierra del aceite. Por poner un ejemplo. Que resulta que del óleo se apoderó de un control de las cooperativas estas que había a través de Antequera, de Jaén, de muchos sitios, y ahora por lo visto del óleo a su vez la ha comprado otra compañía más extranjera todavía, y resulta que al final nuestros recursos se van fuera. Pero es que recientemente me entero de que se ha descubierto en
creo que en Fuenteovejuna, estaño, minas de estaño, y ya por lo visto está adjudicada a una empresa extranjera. Pero bueno, es que aquí nosotros no sabemos aplicar y explotar nuestros recursos en beneficio de Andalucía. Un día se coló por aquí un ejército, el ejército romano, y desde entonces, Manuel, no hemos sabido Explotar los recursos, explotar nuestros propios recursos. Desde entonces, unas veces se lo llevan los romanos, otras veces se lo llevan los ingleses. No vean los ingleses lo que han hecho. El cobre de Huelva. Pero además... Los franceses la plata y el plomo de Sierra Morena. O sea, es que nos han comido vivos. O sea, pero es que además el que permite que haya una colonia dentro de una colonia como es Gibraltar es un señor que se llamó Felipe V, que acababa, no había ni terminado de ganar una guerra para ser rey de España, y él se permite firmar un tratado, el Tratado de Utrecht. Pero usted ¿con qué derecho firma eso? ¿Y con qué legitimidad firma eso? Y hace que perdamos y tengamos ahí esa barbaridad que tenemos en una esquina. Un territorio andaluz que lo tengamos. Un territorio andaluz. En manos inglesas. No, pero no solamente en manos inglesas, sino produciendo un daño con el contrabando, un daño con las empresas que hay allí que no pagan impuestos, un paraíso fiscal. ¿Usted sabe el daño que hace un paraíso fiscal dentro de otro territorio? Eso por ahí lo dejan en islas apartadas, pero no, aquí dentro de un territorio. Y ahí tenemos, no ha habido ningún gobierno de España que haya luchado y haber dicho, vamos a solucionar este tema, que esto es anacrónico, que esto no tiene lógica ninguna. O sea, que necesitamos un camino andaluz. Por supuesto, para todo. Para la economía, para lo social, para lo político, para todo necesitamos un camino andaluz. Y José, ¿qué es la ciudad del bien común? Bueno, la ciudad del bien común es aplicar, digamos, un poco lo que es la economía del bien común. Aquí hay dos líneas de actuación, ¿no? O sea, la economía del bien común y Christian Feber y los campos de energía van en la línea del compromiso con las entidades, es decir, especialmente ayuntamientos, por ser la administración que está más cerca de los ciudadanos. Explica un poquillo porque nuestros telespectadores no comprendan qué es un campo de energía. Sí, bueno, ya sabemos todos que se crean asociaciones, federaciones, digamos que círculos. Sí. Bueno, pues campo de energía es porque realmente lo que se pretende, digamos, es crear energía positiva, energía humana, es decir, hacer florecer otros sistemas diferentes. En la dirección de la economía del bien común. En la dirección del bien común, pero en dos direcciones. Una, hacia las administraciones, ¿no? Porque Christian Feber también toca mucho la economía social, como son las cooperativas, etcétera. Sí. También crean el compromiso con los ayuntamientos, porque todo esto tiene una materialización, es decir, convertirme como empresa o convertirme como institución firmando un convenio con la economía del bien común, comprometiéndose a toda aquella serie de actuaciones que se predican en la economía del bien común. Y entonces se actúa en las administraciones y principalmente en los ayuntamientos. Es decir, ya hay algunos ayuntamientos en España que aplican la teoría del bien común. Y precisamente está que yo sepa, el Ayuntamiento de Sevilla, el Ayuntamiento de Cádiz se acaba de adherir a la economía como ciudad del bien común, y Valencia creo que también, y Barcelona exactamente, ¿no? Son los primeros ayuntamientos que hay. Y después por otro lado está, digamos que intentando aplicar a las empresas, no solo cooperativas y organizaciones sociales, por ejemplo, en hacerle unas auditorías en el cual teniendo los requisitos necesarios que pide la economía del bien común, se le da, digamos, esa distinción o esa catalogación de empresa del bien común. Es como un añadido más a decir, bueno, yo para ofrecer mis servicios mis productos, como una nota positiva, ¿no? Es una distinción de calidad, una positiva, por supuesto, ¿no? Es decir, entrando en todas las valoraciones, con esto, los asesores que hay de la economía del bien común. De tal manera que si esto se extiende, habrá un momento en que una empresa haga un pedido solo a empresas de la economía del bien común, porque van a ofrecer más calidad, más sostenibilidad. Por supuesto. Y tienen unos trabajadores más
contentos. Por supuesto, ya lo ha dicho y así es, ¿no? Hay una cosa importante, ¿no? Hay una cosa importante, que para hacer esa concesión no es muy fácil, es decir, tiene que tener una serie de requisitos, porque en la economía del bien común entran en varias facetas del interior de las empresas, es decir, hay empresas que tienen que tener, independientemente de lo que he dicho de los vagones, que son como la economía circular, la competitividad, etcétera, etcétera, también tiene que tener, digamos, una serie de recursos. Es la limitación del crecimiento, es decir, no se puede seguir creciendo indefinidamente. No tiene por qué ser competitiva una empresa enormemente grande, crecer con el riesgo que eso conlleva. Es decir, tener unos proveedores y la relación con proveedores. ¿Cuál es la financiación de la empresa? ¿Cuál es la relación de la patronal con los trabajadores? Después, ¿cuál es la política de reciclaje que tienen, ¿no? Es decir, el medio ambiente que entra dentro de lo que es la economía circular es la reutilización, digamos, de un producto desde que nace hasta que muere el producto, ¿no? O sea, porque hay una verdadera preocupación, y en la última reunión que ha habido ahora recientemente, dentro del fin de año y principios del 19, 18 y 19, precisamente en Davos, se están hablando de las repercusiones a 10 y 20 años vista. Es decir, simplemente por esto que estamos viviendo ahora nosotros, se utilizan 500.000 millones de botellas de plástico para agua. Eso supone 17.000 millones de barriles de petróleo. Si bebiésemos cristal. Si se comercializasen nada más que botellas de cristal. Simplemente, pues, ¿de qué manera puede el ciudadano también? Porque el ciudadano también se puede implicar en la economía del bien común. El ciudadano simplemente sabe dónde compro. No comprar plástico. ¿Quién hace las verdaderas prácticas de economía bien? Con estos requisitos que yo le he dicho. Y después, por ejemplo, en la economía del envase y el reciclaje. Se recicla solamente, todavía en España, creo que es el 45%. Todavía estamos a años luz de un reciclaje del 100%, ¿no? Y como le decía también, pues bueno, imagínese la leche, es decir, de coger y comprar leche en un pack de Tetabric, de esto así, por comprar una botella de plástico, ¿no? Es decir, estamos diariamente, se tira al mar el equivalente a un camión entero de bolsas de plástico. Y eso ya está repercutiendo también en la alimentación, porque ya hay micropartículas, se están estudiando y se están viendo que hay micropartículas y luego no las comemos. En los peces, y no las comemos exactamente también, ¿no? O sea, y después lo que le he dicho antes, ¿no? O sea, que hay muchos países con la contaminación. Y yendo al origen de la pregunta, ¿qué sería, de una manera, digamos, explicar rápidamente la ciudad del bien común? Bueno, sí. Una ciudad donde se aplican todas esas normas, ¿no? Sí, exactamente, pero además también, por ejemplo, lo que le estaba diciendo antes de la acreditación como economía de bien común a las entidades locales o otros tipos de entidades, y también a las empresas privadas. Ahora mismo en la economía del bien común de Cádiz se va a hacer una inspección, auditoría, para ver si se consigue por parte de la empresa la distinción de economía de bien común. Y es a madre coraje, es decir, no nos podemos ni imaginar lo que supone y lo que están haciendo. Esto no es una empresa, porque es una empresa social, sí. Pero lo que hace con el reciclaje de calzados, de textil, y de qué manera digamos que coopera con el medio ambiente y con la creación de puestos de trabajo, porque también tiene muchísimas personas trabajando, ¿no? Claro. Es decir, ese es un trabajo por el medio ambiente, y esa sí que tendrá la catalogación, pagará religiosamente y como se debe pagar a sus empleados, ¿no? Y después, ya le digo, o sea, y con la política del medio ambiente y las políticas sociales. Entonces, una digamos, a mí no me gusta llamarle coacción, pero sí, digamos que preferencia, llamémosle preferencia. Porque, perdona, en este camino, José, de Ciudad del Bien Común, ¿hay alguna ciudad o pueblo que esté a la cabeza en este sentido? Sí, ya hay 2 pueblos precisamente que están catalogados y han venido desde allí a mostrar ejemplos en los cursos de verano que hemos dado. Y ahora precisamente me parece que era Salamanca es una de las ciudades que está trabajando ahora para la distinción de economía del bien común, y había una población que quizás sea hasta de Andalucía, que está propuesta en las 2 próximas semanas, que hay una reunión de todas las campos de energía de Andalucía, se van a reunir precisamente en Cádiz, los compañeros de Jaén también, se van a reunir la andaluza, se va a proponer precisamente Madre Coraje como una de las empresas a auditar, como ejemplo, y una población que ahora, perdónenme, pero no me quedo con ella porque fue en la reunión de antes de ayer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los ayuntamientos lo que hacen, digamos, es que dentro del departamento de contratación se prima a aquellas empresas que estén catalogadas como economía de bien común. Es una manera de incentivar al compromiso, al que lo presente. Exactamente. Todas esas buenas prácticas. Que al final va a repercutir en el conjunto de la población. Exactamente. Esa, digamos, es la contestación.
Tomás, en vuestro libro analizáis bastante bien Andalucía, pero te pregunto para que se lo digan nuestros telespectadores de Canal 45. ¿En qué situación está actualmente Andalucía? La última. Me reío y no debería reírme, debería de llorar. Debería de llorar. Está la última, Manuel, está la última. La última en todos los parámetros. Mira, desde hace 100 años en España hemos tenido monarquía. Cuesta eso puedo comprenderlo, ¿eh? Sí, es muy difícil. Estando en un clima privilegiado, con un litoral grandísimo, o cruce de 2 continentes, minerales, agricultura, personas creativas. ¿Sabe cómo la llamó Blas Infante? La tierra rica de los hombres pobres. Exactamente. Qué pena. Cuesta trabajo. Me arrepiento de haberme reído antes. Como te decía, es una incongruencia. No, llevas toda la razón, es una incongruencia. Te decía que en los últimos 100 años España ha tenido una monarquía, una dictadura, una monarquía, una república, una dictadura, una monarquía parlamentaria, que es la que tenemos ahora mismo. O sea, que hemos tenido de todo. Pues ¿sabes una cosa que iguala a unas con otras? Que todas han favorecido un triángulo Bilbao, Madrid, Barcelona, que es donde debe de centrarse la economía de este país, en ese triángulo. Y han coincidido en perjudicar a Andalucía en no dejarla desarrollarse. Por supuesto, necesitaban carne de cañón, necesitaban un sitio donde haya mano de obra barata, gente que vayan dispuestos a hacer lo que no quieren hacer los territorios ricos. Me preguntaron el año pasado, cuando daba una conferencia en Barcelona, que desde Andalucía cómo se veía el problema catalán, y yo le dije que muy lejos, estaba muy lejos. Y digo, pero una cosa sí, siempre que hay una pelea entre dos ricos y entre medio se mete un pobre, sale perdiendo el pobre. Sale perdiendo el pobre. Eso tenemos que tenerlo claro. Me preguntas que en qué lugar se sitúa Andalucía. Pues mira, te voy a hablar de Andalucía referido. ¿Cuál es su situación actual? A su situación actual. Te lo voy a comparar refiriéndome al triángulo Bilbao, Madrid, Barcelona. Mira, el Producto Interior Bruto per cápita en Andalucía está en 18.557 euros año y persona. ¿Sabes cuál es el del País Vasco? Pues 32.969, de 18.000 a 32.000. El de Cataluña 30.064 y el de Madrid 33.824. Es que nos duplican prácticamente el Producto Interior Bruto de esos tres lugares. La inversión en I+D, 0,92 en Andalucía, 1,88, 1,47 y 1,68 en los tres territorios que te he dicho. El desempleo, bueno, aquí no nos gana nadie. Ya por lo menos tenemos algo que no nos gana nadie. 21,30, el último dato referido a 2018. ¿Sabes qué nivel de paro hay en el País Vasco? El 9,6. Y eso es prácticamente ausencia de paro. Casi. Pleno empleo. El 9,6 en el País Vasco. Entonces, claro, oye, es que los vascos tiran para ellos. Pues claro que tiran para ellos. Por supuesto. La población en riesgo de pobreza. En Andalucía, 37,3%. En el País Vasco, 14,5%. En Cataluña, 19,4% y en Madrid, 20,6%. El gasto en sanidad por persona. 1.098 en Andalucía. En el País Vasco se gastan 1.648 euros por persona. Claro, lo que hablábamos antes, ¿no? Que por eso hay menos problemas dentales en el País Vasco, se muere en el País Vasco menos gente de cáncer de colon. Si una persona nace en Navarra, tiene posibilidad de vivir 4 y 5 años más que si nace en Andalucía. Claro, ¿en qué se puede resumir esto? Yo lo resumo en un dato muy curioso. En el año 1989, 99, 2009, hace 40 años. En el año 1989, 30 años, 89, 99, 2009, no, 40.
en Andalucía, el gasto de la Junta de Andalucía en cultura supuso el 2,3% del total del gasto público. 2,3% en cultura del total del gasto público en el año 1969. Ahora el gasto es del 0,5% en cultura. Han ido disminuyendo todos los años, poquito a poco, hasta pasar del 2,3 al 0,5 en cultura. Esa es la clave. Por eso estamos como estamos. Ahí está la clave. De ahí viene todo lo demás. O sea que tenemos que espabilar, pero bastante, ¿verdad? Pues sí. Despertar. Vamos a ver, José. Sí. La economía del bien común ni suprime los balances financieros ni prohíbe que las empresas privadas persigan beneficios. La diferencia radica en que el beneficio financiero ya no es la finalidad del afán empresarial, sino un medio para el propósito verdadero, prestar la aportación más grande posible al bienestar. Por tanto, ¿cuál es la finalidad de esta respuesta? Bueno, vamos a ver. Por supuesto, si no, no tendría sentido que dentro de este campo de energía de la provincia de Cádiz estuviera Tomás y yo, que hemos sido empresarios y que hemos tenido que vivir, lógicamente, del beneficio, porque si no quiere decir que no hubiésemos podido vivir, es decir, entonces sería una empresa pública. Hay un déficit, pues la administración nos da el déficit, la inyección económica y está, por lo cual estaríamos en una economía de café para todos. Es decir, si precisamente hemos comentado anteriormente, Tomás y yo, de que esto es un paso intermedio evolucionado de la no comunismo y café para todos, ni tampoco, digamos, este sistema económico capitalista que tenemos, pues lógicamente las empresas tienen que tener beneficios, porque si las empresas no tienen beneficios, las empresas no pueden seguir, y entre otras cosas también no pueden mejorar, y entre otras cosas no se pueden modernizar, y entre otras cosas también no pueden crecer. Siempre y cuando, lógicamente, ya lo dice, que la economía del bien común, que el crecimiento tiene que ser limitado. Es decir, pero ¿por qué el crecimiento limitado? El crecimiento limitado quiere decir porque, bueno, trae consecuencias nefastas un gran crecimiento. Hemos tenido muchísimos pelotazos en España y en Andalucía de empresas que han cerrado y luego después, ¿qué es lo que pasa? No es lo mismo que un pequeño empresario o una pyme o un autónomo que esto de tener deudas, ellos, digamos que son capaces de dejar la vida por tal de sanear su negocio y resistir hasta quedarse sin patrimonio prácticamente, porque además el Estado le va a seguir persiguiendo toda su vida le va a seguir persiguiendo. Es decir, ya es una cadena perpetua, aunque no está aprobada la cadena perpetua en España, pero sí económicamente para el autónomo y la pequeña empresa. Sin embargo, las grandes empresas, como Abengoa, sí puede hacer un 90% de suspensión de pago, que es una quiebra que podía haber sido de no echarle inyecciones de millones nuevamente, una capitalización más de 600 millones más ahora, y de no ser así hubiese supuesto la mayor suspensión de pago de la historia de España, ¿no? O sea, pero ya estamos cansados de ver empresas de grandes multinacionales y grandes empresas nacionales como se le están echando dinero y saneándola a base de, digamos, regalarle a los españoles y los andaluces el dinero de los intereses y además echándoles inyecciones que todavía quedan por reintegrar a las arcas del Estado, todavía muchas cajas de ahorro que todavía deben dinero para ponerse al día y recuperar todo lo que se le dieron, ¿no? Entonces, no solo eso, sino que es que estas grandes empresas que hacen una suspensión de pago, una quiebra, detrás deja una serie de proveedores, digamos, que todos esos proveedores muchos le cuestan la ruina, porque esa deuda le hace cerrar su propio negocio. Y a su vez ya son otros trabajadores que no estaban contabilizados con los que se han perdido en la empresa matriz de esta gran multinacional que ha cerrado, ¿no? Entonces, tenemos ahí ahora mismo que Vodafone pues van a echar 2.100 trabajadores. Es decir, de una tacada de echan 200, 300, 500, 600 o 2.000 trabajadores. Hay otras empresas que ahora mismo están precisamente en la cuerda floja, 700 puestos entre la empresa que radicada en Avilés y Coruña, que son 700 trabajadores que van a la calle, están ahí manifestándose para que no se cierre la fábrica. Pero bueno, eso pasará como la Delphi, muchas manifestaciones, pero 6
años antes de cerrar la Delphi, ya tenían pensado de que esa empresa se iba de Cádiz, de la provincia de Cádiz, porque no tenía rentabilidad y esa empresa tenía que ponerla en otro país donde la seguridad social, donde los salarios y donde el costo de energía fuera más barato. Porque una multinacional y una gran empresa no es decir, vamos contra el grande por sistema, no vamos contra el grande por sistema y vamos a favorecer el pequeño y mediano, no. Sencillamente lo único que pasa es que, digamos que es para el bien global de todos, porque dentro de las ruinas que nos llegó entre el inicio de la crisis, como yo dije, 2007-2008, acentuada en el 12, 13, 14, 15 y 16, la deuda que tenían con la banca y con el Estado, las 35 empresas del IBEX 35 eran 198.000 millones de euros. ¿Sabes cuánto era la deuda de las pymes, las medianas empresas? Un 4%. ¿Y sabes cuánto suponía estadísticamente sobre ese 198.000 y pico de millones, cuánto era la deuda de los autónomos? El 1%. Es decir, ahí tiene ahora mismo, digamos, que es la diferencia y esa animadversión precisamente a las grandes empresas, porque las grandes empresas multinacionales dicen que van al sitio donde sea más barato, donde la mano de obra sea más fácil, y donde pueda en cada momento tomar la decisión de irme a otro país que me den más ventajas y yo tenga más beneficios. Que es la filosofía contraria que tienen los pequeños y medianos empresarios, que tienen un compromiso con su territorio, exactamente. Muy bien. Tomás, en vuestro libro habláis de otros caminos que han formulado varios pensadores. Háblanos de algunos de ellos. Es que esto no es nuevo. O sea, hablar de otra economía, de otra manera de comportarse la sociedad no es nuevo. Lo que pasa es que lo desconocemos o no nos preocupamos de enterarnos. Fíjate, ya en el año, un señor que murió en el año 1859, que se llamaba Alexis de Tocqueville, ya hablaba sobre la democracia y su relación con algo que él consideraba algo sagrado, que era la libertad. Porque es un tema que aquí no hemos tocado mucho, pero es clave. La libertad es el bien más sagrado de los seres humanos. Un empresario maniatado o una persona maniatada no puede crear nada. Absolutamente. Pero la persona en sí, el ser humano en sí, sentirse libre, a lo mejor esa es la envidia que tienen algunos con los andaluces, ¿no? Que lo consideran eso y ellos se sienten libres. Pues mira, esa ventaja tenemos, sentirnos libres, a pesar de que nos tienen sojuzgados. Pues hablaba de la democracia y la libertad. Después hablamos de otro filósofo, economista y estadista, británico, John Stuart Mill, que hablaba de la libertad social y que consistía en poner límites al poder del gobernante. Fíjate lo que está diciendo un señor que nació en 1806. Otro señor, francés, Emmanuel Mounier, que creó la doctrina del personalismo. También hablaba de lo mismo, de la relación, sobre todo, entre la posesión y la libertad. John Rawls, que es norteamericano, que publicó en 1971, murió en el 2002, publicó en 1971 la teoría de la justicia, que en palabras de la catedrática Victoria Camps lo consideraba el sistema de ética más importante del pensamiento contemporáneo. Y otro pensador, es politólogo y un profesor australiano, John Kane, que publicó un libro, Vida y Muerte. Verás, a este señor se habló de él hace unos años porque declaró que los orígenes de la democracia parlamentaria europea, que todo el mundo cree que es cosa de los ingleses, pues él decía que estaban en las Cortes de León de 1188. ¿En Cádiz? No, en las Cortes de León, no de la isla de León, en las Cortes del Reino de León de 1188. Las Cortes de la isla de León fueron muy posteriores y lo que se hizo allí fue una constitución maravillosa que cambió absolutamente todo, porque de decir que el poder lo tenía Dios y que Dios lo delegaba en el rey, a decir que el poder era del pueblo, imagina qué salto dimos.
Nadie pensaba el salto tan grande. Bueno, volvemos a este hombre. En las Cortes de León de 1188 decía él que estaba a los orígenes de la democracia parlamentaria europea. Pero este hombre ya se le conocía antes, porque en 1968 publicó un ensayo que se llamaba Democracia y Sociedad Civil. Y allí precisamente habla de la obsolescencia del socialismo y del capitalismo. Y decía: nunca existió un régimen político donde una sociedad civil postcapitalista combinase profundas libertades políticas y un parlamento activo y vigilante. Y decía: construir exactamente este tipo de régimen podría considerarse un desafío histórico. Pues hablamos de esto, señores, simplemente para ver cómo en el transcurso del tiempo se ha estado buscando caminos diferentes a los trillados, a los machacados famosos del comunismo y del capitalismo tan dañinos, y que ha habido grandes pensadores que nos han querido llevar por otros caminos, y nos han llevado pensadores que han dicho: hay otra manera de hacer las cosas. Lo que pasa es que ni nos hemos enterado o no le hemos hecho caso. No le hemos hecho mucho caso. José, ¿qué es el concepto de capital social? Bien, el concepto de capital social, digamos, es la capacidad individual o colectiva de los ciudadanos, en este caso hablamos de Andalucía, y la falta de capital social de Andalucía, porque estadísticamente también está estudiado, yo no traigo ahora esos datos aquí, pero hay datos científicos por la propia Universidad de Cádiz, es, digamos, la capacidad de los ciudadanos para defenderse individual o colectivamente. Entonces, en Cádiz, en Andalucía, en general, casi igual, somos poco partícipes, sí, digamos, que en las reivindicaciones de nuestras necesidades, no por lo menos en la manera y en la importancia, en el número de importancia que se dan en otras partes de España. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es una cosa muy sencilla. Voy a empezar por el final, sí, y después sigo por el principio. Yo quisiera una cosa que no se me olvidara. Si tengo que dar un consejo desde aquí, decirle a los andaluces que cuando vayan al hipermercado, sí, o al supermercado, o a la gran superficie, al centro comercial, y vaya a comprar al menos la alimentación, porque ya lo que no es alimentación, que son otros tipos de productos para el hogar o para la persona, como son calzados, como es la ropa, como son cosas para el hogar, evidentemente está hecho en Bangladesh, en Indonesia, en Corea o en Marruecos, en donde está la mano de obra barata, evidentemente, está clarísimo, ¿no? Eso algún día habría que entrar en eso en profundidad, pero en alimentación por lo menos que se fijen en las etiquetas de lo que están comprando. Yo he hecho ese ejercicio y lo practico, porque lógicamente de nada serviría venir nosotros aquí a hablar de lo divino y lo humano y después nosotros no practicamos, ¿no? Sería un insulto hacia los ciudadanos, ¿no? Entonces, yo, que miren las etiquetas de los productos y verás, si es de sentimiento de andaluz y quiere a esta tierra, verás como de una cesta de la compra, de 100 productos, 90 son fuera de Andalucía. Pero bueno, es que hay más todavía, es decir... Siendo una tierra rica en productos... Bueno, es que el gazpacho es andaluz, dicen, gazpacho andaluz, pero está empaquetado y pone hecho en Valencia, hecho en Barcelona o hecho en Toledo. Bueno, estoy diciendo un producto tan genuino, sí, es igual la naranja, igual todo. Es decir, no quiere decir esto que no haya productos. Hay materia prima en Andalucía, lo que pasa es que después, digamos que el valor añadido está en otras provincias, puede ser Madrid, puede ser Barcelona. ¿Por qué? Pues porque nosotros lo que hacemos, digamos, es que aquí en nuestro territorio no se reciben el valor añadido, que es el domicilio fiscal en donde tienen estas empresas, que por eso cotizan allí donde están el domicilio fiscal, y aquí en Andalucía no cotizan. Hoy ha salido en los medios de comunicación, esta mañana lo he leído precisamente, que en Andalucía es, digamos, porcentualmente en donde hay más trabajadores en el sector servicio y en el sector comercio y servicio, de hostelería. Sí. Claro, porque es, digamos, que los salarios y es el oficio temporal.
temporal. Y además, si es del sector comercio, digamos que no es lo mismo los salarios del sector comercio que los salarios de los sectores productivos que operan en otras autonomías, ¿no? Es decir, eso. Y lo que sí, hay una cosa que se nos ha pasado, no hemos hablado del tema, antes de terminar, sí quiero decir una cosa que está contemplada dentro de la economía del bien común y que es el beneficio para todos los ciudadanos y consumidores, que ahí sí se toca la obsolescencia programada. Es decir, eso ya está en el Parlamento Europeo para ese, no voy a decir fraude porque está consentido y por lo tanto una cosa que está consentida no es fraude, pero no deja de ser, digamos, que es un sistema de engaño para que el producto se deteriore o el producto no tenga respuesta y sea más barato comprar una nueva pieza que hacer una reparación de otra. Y de esa manera, pues lo único que se hace es mandar electrodomésticos, mandar electrónica y mandar todos los desechos para otros países más pobres. Te puedo dar un ejemplo. Hoy Claro. he tenido yo que llevar a un punto limpio de Jaén un calentador eléctrico, Sí, o una impresora, o un portátil, todo, que claro. no tenía 4 años todavía, Claro. porque me decían que era más caro arreglarlo Que comprar uno y nuevo. me tenía que comprar uno nuevo. Es decir, tira usted uno y producimos otro. Entonces, Con lo cual, la basura que tiramos... con lo cual va en contra de lo que hablamos del crecimiento y del consumo sostenibilidad. responsable, ¿no? Por supuesto. Tomás, un tema que tocáis en este libro es el de la autonomía andaluza. Coméntanos esto. ¿Hemos tenido alguna vez autonomía de verdad? Si nos vamos al diccionario y vemos lo que significa la palabra autonomía, no. Siempre hemos dependido de decisiones, siempre, y no creamos que ahora con la solución que le hemos pretendido dar en las últimas elecciones autonómicas. Recuerdo un libro, no recuerdo el nombre de la autora, pero el libro se titulaba Despertar para morir. Y yo cuando he visto los resultados de las elecciones andaluzas he dicho, madre de mi alma, parecía premonitorio esto de... Porque despertaremos despertado, de verdad que sí, pero Malamente, ¿no? vamos a ver para dónde vamos. Entonces, lo que me decía, autonomía no hemos tenido nunca. Aquí siempre primaban los intereses del partido que gobernaba en Madrid y los intereses del eterno partido que nos ha gobernado durante 40 años. Pero a mí me llamaba la atención, y no lo olvidaré nunca, cómo Felipe González y sus colegas le dio la orden a Rafael Escuredo que se creía un poco la autonomía y dimitió. Al único presidente que se creía un poco la autonomía y dimitió. No dimitió, lo dimitieron. Lo dimitieron, Manuel, lo dimitieron, lo quitaron de en medio. Y tampoco era nada del otro mundo lo de Rafael Escuredo. No, era muy sucedáneo, pero bueno, por lo menos permitió los símbolos andaluces, claro, la bandera, el escudo, un poquito. el himno. Y ¿recuerdas los tiempos en que se le enseñaba a los niños el himno de Andalucía en los colegios? Y en los colegios, en los niños que se le enseñaba un poco de Andalucía, ya todo eso se ha acabado. Pero eso, en el momento que el partido del PSOE cogió el poder, se acabó ya todo. Por eso, y dimitieron a Escuredo. Y le dieron un retiro maravilloso que le ha permitido llegar hasta ahora mismo sin decir esta boca es mía, sin contar nada y sin decir nada. Entonces, volviendo al principio de la pregunta, y para ser concreto, no hemos tenido nunca autonomía. Aquí, autonomía significaba que los intereses de Andalucía estuvieran por encima de todo. Y aquí los intereses de Andalucía no han estado por encima, han estado por debajo. Por debajo de un partido. Por debajo, completamente. Pues me agarro a lo que tanto tú, Tomás, como tú, José, decís, que los andaluces tenemos que creernos a nosotros mismos y trabajar por nosotros mismos, si no, o por muchas autonomías que nos pongan de pantalla, nunca vamos a salir del hoyo. No salimos. José, ¿qué es la competitividad y la productividad asociada a la competitividad? Pues verás... muchas palabras juntas son, sí, para empezar. Sí. No, pero verás, Ochando, eso es un tema, digamos, el único tema que tenemos en debate interior nosotros en nuestro campo de energía de Cádiz. Porque es que se da una circunstancia y digo cosas interiores de nuestra organización, ¿no? Sí.
primero por la razón de ser de Tomás y mía, y porque somos dos personas. Quizás esto tendría que entrar en el apartado de currículo que nos dijiste antes, pero explico un poco en conexión con la pregunta que me has hecho. Nosotros somos empresarios, por lo tanto hemos vivido siempre de la iniciativa privada. Nunca hemos cobrado una nómina. Yo digo que he sido 50 años pagador de nómina, pero nunca he cobrado una nómina, no sé lo que es eso, ¿no? Entonces, siempre hemos tenido que vivir de la competitividad y de la competencia. Siempre hemos tenido competencia. La palabra competitividad, digamos que nosotros en nuestro interior, en nuestro campo de energía, la discutimos y la matizamos, porque también nosotros, digamos, estamos en un amplio grupo de profesionales, cada uno de un sector, y cada uno pertenece a una profesión diferente, y lógicamente tenemos que aclarar y dar filosofía, y, es decir, y enseñar economía a, a las, no se puede llamar de casa, a mujeres, sí, a hombres, por supuesto, y también a jóvenes, es decir, porque esto no deja de ser una economía, y hay que enseñar economía. La gente ignora muchas veces cuestiones económicas, que no estamos hablando de matemática pura, estamos hablando de cómo, qué gano, qué consumo, qué es mi presupuesto familiar, cuánto valen las cosas, ¿no? Es decir, esas cosas tan simples, un cálculo económico para esas cosas simplemente de la economía familiar, ¿no? Entonces, hay una cuestión muy clara: la competitividad tiene que existir. Lo que pasa es que damos por hecho, lo mismo que ponemos muchos nombres en inglés para denominar cosas que luego tenemos que decir en inglés, pudiéndola decir en español o en andaluz, ¿no? Como Big Data. Bueno, eso es que es un proceso de la aculturación, claro, que nos están metiendo aquí en Andalucía. Claro. Entonces, pues bueno, tenemos que saber toda esa serie de cosas. Y la competitividad se ha utilizado malignamente para decir abuso de las empresas hacia los trabajadores. Y eso no es eso, eso es incumplimiento de convenios colectivos y abuso empresarial sobre trabajadores. Cuando se dé, pero eso no tiene nada que ver con la competitividad, porque si nosotros, alguno de nosotros tres que estamos aquí ahora, te entra una operación de inmediato, nosotros intentamos ver cuál es el mejor cirujano que tenemos a la mano para que nos opere, porque queremos que sea competente la persona que nos lo va a hacer. Y cuando vamos a la administración pública, queremos que nos atienda un funcionario que sea competente, porque nos dé la información, digamos, ¿no? Y no tenemos que estar pidiéndole por favor, cuando es una obligación que tienen que hacer hacia de nosotros. Es decir, yo tengo que informarle a ustedes porque yo estoy para servirle a ustedes. Eso es ser competente. Te voy a poner un ejemplo de competente, y lo digo aquí públicamente porque nos irán en Jaén. Hoy, a raíz del termoeléctrico que he ido a llevar al punto limpio, pues la persona, el trabajador que estaba al cargo de ese punto limpio, me ha atendido muy bien, pero aparte de eso me he quedado sorprendido y lo he felicitado, porque tenía todo perfectamente organizado y perfectamente limpio. Y era una persona que además se veía que estaba alegre con el trabajo que hacía. Claro. Entonces, eso es competitividad. Claro, ¿no? Pero ahí tienes dos cosas. Mira, tiene dos análisis sobre eso se pueden hacer. Uno, que sale ganando, digamos, la ciudad en sí, porque conforme tenga más limpio eso, digamos que tienen más clasificada cada uno de los desechos, ¿no? Claro. Y entonces eso es beneficio para la empresa, beneficio para los consumidores. Bueno, pero además realización bien. Personal como persona, porque es decir, su empleo es tan digno como el de un cirujano, como el de un matemático, como el de un empresario. Es decir, él se congratula de su propio negocio, de su propio trabajo, ¿no? Por eso le digo. Y hay otra cosa importante también sobre la pregunta que me ha hecho, ¿no? O sea, que nosotros tenemos un problema en Andalucía sobre el tema económico, que es que nosotros producimos con el dinero público, porque la universidad privada ya eso es otra cuestión, ya se preocupan de tener a los mejores estudiantes y que saben con los puestos ya casi terminar la carrera a trabajar, pero en Andalucía tenemos un problema. Afortunadamente ya hay muchísimos universitarios en todas las provincias de Andalucía y están saliendo muy buenos profesionales que después no tienen trabajo aquí. Y entonces estamos, digamos, haciendo una inversión en talento que se van fuera de Andalucía, a España y al extranjero. Eso cualquier andaluz, cualquier español, tenemos familia y tenemos... Afortunadamente yo, hijos, no han tenido que salir, pero tengo varios sobrinos que han tenido que salir a trabajar al extranjero fuera de España. Tú y todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso no deja de ser un problema. Eso digamos que eso es capital social de Andalucía que perdemos también, que estamos perdiendo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, y también hay otro problema también, ¿no? Es decir, yo no sé si ahora cambiará con un nuevo gobierno y si están más acertados, Dios lo quiera, que estén más acertados en que las políticas de empleo que se han venido haciendo en Andalucía, diputaciones, etcétera,
son políticas de empleo, cuanto menos, que no han sido eficaces. Tomás, para que lo sepan nuestros telespectadores, porque aquí se ha nombrado varias veces, ¿quién es Christian Felber? Christian Felber es un bailarín. Bailarín económico. También, es que también es bailarín y además lo ha demostrado. Es filólogo. Lo practica como ejercicio, nos dijo en la conferencia. Efectivamente. Además, yo le he visto alguna vez que hay alguien que se ha reído cuando han dicho que él es bailarín y antes de salir a dar la charla, ha dado 3 o 4 vueltas de campana allí y todo el mundo aplaudiendo. O sea que tiene 47 años, o sea, está en una edad intermedia. Que lo pillara. Justo. Es filólogo, como digo, sociólogo y psicólogo. Sí. Y está como profesor asociado en la Universidad de Economía de Viena. Este señor lo que hace es fundar una doctrina del bien común que propone recuperar valores como la honestidad, el compromiso, la dignidad humana, los principios ético-morales, la responsabilidad, la solidaridad, la generosidad y el respeto a la naturaleza. Christian Felber propone impulsar una economía ética que no mida únicamente el beneficio empresarial, sino que también se preocupe del beneficio de la comunidad y por lo tanto el de los individuos que forman la comunidad. Y fijaros lo que dice: las empresas no deben servirse solo a sí mismas, deben servir al mismo tiempo al bien común. Y también dice que la felicidad no se obtiene exclusivamente con la riqueza material. El dinero es solo un medio y no un fin en sí mismo. Revolucionario, revolucionario. Ese es Christian Felber. Y además una persona que, además de haber beneficiado con esta teoría económica a su país, Austria, sino que la está extendiendo por el mundo. Así es. José, ¿por qué CaixaBank se ha convertido en el gran banco andaluz? ¿Es que aquí los andaluces son tontos o somos tontos? Requiere un poquito de tiempo para no hablar tan rápido como yo hablo. Verá, el tema de la banca y el tema de Andalucía es muy sencillo. O sea, Andalucía indudablemente ha perdido, igual que decíamos que las empresas fiscalmente cotizaban fuera de Andalucía, también la banca, con la supresión de las cajas de ahorro, Andalucía ha perdido, indudablemente. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que pasa es que donde están las direcciones prácticamente están en las sedes, digamos, donde está el staff, es decir, las sedes de profesionales que tienen altos sueldos y donde tienen el poder de decisión, que son dos cosas más. Es decir, ya hoy en día se crean sucursales en donde para dar a lo mejor 10.000 euros es el poder que tiene máximo. Un director de sucursal de máximo y tiene que enseguida mandar expedientes para que concedan, digamos, líneas de financiación o préstamos a la dirección. Entonces, ya ahí hay una pérdida patrimonial, pero que es también cuando se eliminaron las cajas de ahorro. Precisamente hay que recordar que la Caixa venía, Caja Jerez, Caja San Fernando, El Monte, luego fue Banca Cívica, etcétera, etcétera. Y entonces viene la Caixa para hacer la fusión, que no es fusión, que es absorción, que es distinto. Cajasol, que fue la última ya, que fue la que absorbió, Cajasol tenía en Andalucía 620 oficinas bancarias. Cajasol, curiosamente, tenía en Barcelona una sucursal bancaria, en Barcelona. Lo mismo pasaba con Unicaja, no tenía ninguna sucursal Unicaja en Cataluña, sí. Y también tenía otros pocos centenares en Andalucía. Pero bueno, la Unicaja sería otro tema y no nos dará tiempo a lo mejor. Vamos a centrarnos en Caixa y Cajasol. Entonces, igual que tenía Cajasol una caja en Cataluña y tenía 640 sucursales en Andalucía, la Caixa tenía 620 sucursales en Andalucía. Es decir, casi el mismo número de la Caixa catalana que tenía, independientemente de la CaixaBank, que eso era otra historia también, ¿no? Que también tenía mercado aquí en Andalucía. Entonces hace la absorción. Y entonces, al cabo del tiempo, han ido cerrando sucursales y oficinas, y hoy en día creo que las últimas estadísticas, si recuerdo, eran 445 sucursales lo que tiene en Andalucía la Caixa. Es decir, la absorción de las dos, que tendría que ser el equivalente a 1.200 y pico, se han quedado en 440. Pero ahora la política que tiene la Caixa, que es con la nueva, es que también palabra de shop,
o sea, tiendas que curiosamente son bancos que se crean pero sin dinero. Es decir, eso es una tortilla sin huevo. Bueno, ¿cómo hace una tortilla sin huevo? Claro. Bueno, pues es un banco sin dinero. O sea, ya no hay nada más que lo que está previsto, que son, digamos, cajas automáticas en donde el consumidor, el cliente se sirve y se suministra, y ya son asesores financieros. Ya es más fino porque ya son asesores financieros aquellas personas que trabajan ya en estas tiendas shop. Venga a tomar un café, shop. Para que lo entiendan nuestros telespectadores. El cliente tiene que hacer el trabajo, sí, y ellos se llevan el beneficio. Exactamente. Pero bueno, de ahí viene para eliminar personal, que es la cuestión. O sea, se van a eliminar exactamente el número de sucursales que le he dicho, que son exactamente 821 sucursales, el proyecto de la Caixa de cerrar las oficinas para convertirlas en centros de asesoramiento financiero. Es decir, personas con 800 euros de sueldo al mes no necesitan un asesor financiero, lo que necesita es alguien que le ayude a pagar la luz y el agua, claro, y el gas, ¿me entiendes? ¿No? Bueno, pues asesores financieros. Vamos a ver. Hemos perdido poder, que duda cabe. Eso son cifras y están ahí, ¿no? Pero es que también hay una cosa, o sea, la Caixa y en general los bancos, ahora hablo en general, están teniendo más beneficio que nunca. Más beneficio que nunca. Es decir, el banco y la banca nunca pierde. Muchas veces dicen, es que hemos perdido 50 millones de euros. Cuando han querido decir, en vez de ganar 150 millones de euros, hemos ganado 100, sí, no has perdido, has tenido menos beneficio. Entonces, la Caixa en el 2018 ha tenido un 17% más de beneficio que en el año anterior, 2017. Están creciendo los beneficios de la banca. Los ingresos por comisiones han crecido un 3,8%. El total de ingresos por comisiones de las comisiones de la Caixa han sido 1.938 millones de euros. Es decir, las comisiones que tenían que ser, digamos, visto como está, que tenemos que necesariamente ser cliente de un banco y tenemos que convivir con el banco, deberían de ser impuestos, porque no son gastos, son impuestos. Claro. Y otra cosa también es que van a intentar incidir, con lo cual le van a hacer las competencias a las compañías de seguro, incrementar los seguros en un 4% entre comisiones y seguros, las previsiones. Hay que tener en cuenta lo que decíamos, el poder de las cajas de ahorro y la pérdida de financiación de Andalucía y el poder de la pérdida de Andalucía de poder. Es que la Caixa en Andalucía tiene 16 millones de clientes. ¿Te supones lo que es tener 16 millones de clientes y tener los datos de 16 millones de clientes para todas las empresas asociadas de la Caixa? Porque la Caixa en el tema médico tienen las mayores compañías de seguros médicos. O sea, claro, es que eso es más poder que un Estado. Es que controla a 16 millones de personas. A ver, claro, solamente 16 millones entre Sevilla, Cádiz y Huelva. Y Huelva. Después participa en el accionariado de Witas, Resol, Abertis, Fenosa, Telefónica, Agbar, que gestiona todo el proceso de agua. Todo eso son empresas asociadas. Y después, además, tiene, digamos que, financiación a empresas del IBEX 35 e incluso, no sé si la Caixa, pero sí la banca española e internacional, están invirtiendo también en fondos de inversión, ellos mismos, ¿no? O sea, con lo cual, digamos que es evidente y está claro que ahora hay muchas películas de ciencia ficción en televisión y en los cines, pero es una realidad que seremos todos un código de barra con el microchip implantado. Y eso no lo dice Christian Febel, pero no deja de ser, digamos, que una de las teorías que dice el principio de la felicidad de las personas. Un triste futuro si no reaccionamos y vamos a otro mundo económico como el que propone la economía del bien común, sí, o otra. Así fuera. Hay una cosa que me gustaría que nos diéramos cuenta. Estamos escuchando aquí a José lo que está diciendo. Sí. Yo creo que nos llevamos las manos a la cabeza, pero ¿cómo va a suceder eso que está diciendo? ¿Cómo va a poder ser un banco donde solamente haya una persona que está allí simplemente para ver qué ocurre y lo demás lo tengamos que hacer todos nosotros en unas máquinas? ¿No nos acordamos de lo que estamos haciendo en las gasolineras cuando vamos a echar gasolina? Venga. Hace años nos hubiera parecido una auténtica barbaridad, una gasolinera donde solo hay un empleado que cobra la gasolina y todo lo demás lo tenemos que hacer nosotros, manejando
una cosa tan peligrosa como es la gasolina, y nosotros la cogemos, la metemos allí, te puede ensuciar también. Todo lo hacemos nosotros. Al principio, en la gasolinera había unas cositas de plástico para las manos. Ahora cada vez hay más gasolineras que se han acabado. Ni eso siquiera. Ni eso siquiera. Entonces, nos parecía una barbaridad muy grande. ¿Cómo vamos a manejar nosotros la gasolina, que es algo tan peligroso, tan inflamable, que pueda haber un señor que vaya fumando y arde aquello? No. Pues ahí lo hacemos con toda la tranquilidad del mundo. Pues igual, con esa misma tranquilidad, vamos a ir a los bancos a hacerlo todo nosotros dentro de muy pocos años. Ya. Ya están obligando. Te están enseñando a usar internet para que hagas tú las transferencias, no te las hagan ellos. Es terrorífico. Bueno, Tomás, dinos, ¿por qué se ocultó la ley de la opresión de la usura? La ley de represión de la usura. Perdón, de represión de la usura. Ahí está. Fue una ley que se llamó la ley Azcárate, que se hizo en julio, el 24 de julio de 1908. O sea, que tiene ya 101 años, no, 111 años. Bueno, pues hasta 100 años después, en el juzgado número 4 de Alicante no tuvo lugar una condena referida a esa ley. La usura. Sobre la usura. Porque aquí se ha cobrado lo que le ha dado la gana de interés. Altísimo. Perdona, se ha cobrado. Se sigue cobrando y no ha habido en 100 años ni una sola condena. Vuelvo a repetir. El 3 de julio de 2008 faltaban 21 días para que cumpliera la ley 100 años. Y fue cuando se hizo la primera condena por usura. Han cobrado lo que le han dado la gana y siguen cobrando. Yo, de verdad, le pido a todas las personas que ven un anuncio muy simpático y muy agradable en televisión, donde le dice: a mí tal empresa me da tanto dinero, que miren los intereses. Que miren los intereses que le va a cobrar esas empresas. Claro. Que con un dinero que no tienen le hacen comprar una cosa que no necesita. Y después el interés. Es que en 10 minutos le damos a usted el dinero. Miremos el interés. Miremos cuánto nos va a costar. Nos quedamos presos de esa financiera para toda la vida. Para toda la vida. El que coja un préstamo con esa financiera se queda preso para toda la vida. Aunque nos lo digan cantando, salen cantando. Aunque nos lo diga un famoso locutor de televisión que nos cae simpático, nos lo digan, caemos presos y le estaremos pagando durante toda la vida. Unos intereses desorbitados. Entonces, si aquí se hace una ley y no se aplica, no sirve de nada. Pues así vamos. Y por eso se ha ocultado. Claro. Se ha ocultado. Pero la ley existe, ¿eh? Cuando quieran aplicarla, todas estas empresas financieras tendrán un grave problema. Por supuesto. José, coméntanos cómo se llevan el bien común y los andaluces. El bien común y los andaluces. Y los andaluces. Bueno, pues se llevan muy bien en lo que es en el aspecto de organización. En Andalucía precisamente es en donde no sé si están implantados en las 8 provincias nuestros llamados campos de energía, estas nosotros, te informo, nosotros el Instituto Almenara este diciembre pasado le dio un premio Almenara que damos cada 2 años aproximadamente a Subbética Ecológica, que es una empresa que trabaja dentro del campo de la energía del bien común, y bueno, es una empresa fabulosa el trabajo que está haciendo. Claro, bueno, se trata de ha conseguido donde agricultores que no les daba para vivir, pues se han organizado en forma de cooperativa y ahora pues están viendo el fruto de su trabajo. Y además han asociado en torno a ellos a otros sectores, panadería y tal. Claro. Pues hay una cosa también, que es que en principio no se trata solo de implantar la economía del bien común, sino de crear conciencia entre la gente, ¿no? Nosotros, bueno, estamos haciendo eso hoy, precisamente, con este programa lo que estamos, independientemente de dar a conocer
otras fórmulas, otra economía, también estamos intentando convencer a la gente, ¿no? Porque nosotros nos hemos convencido, prácticamente, ¿no? Entonces, hay una cosa clara, abundando un poco en lo que decía Tomás, ¿no? Hoy en día también hay estadísticas contra la depresión en España, es de los países de más depresión, pero es que hemos vivido y están viviendo todavía dramas, gente que han perdido todo su patrimonio y gente que han perdido sus hogares, sus casas, ¿no? O sea, y ha tenido que ser sentencias que hay en el cual, bueno, viene a paliar un poco, digamos, estos problemas tan enormes. Ahora también ya hay sentencias sobre la posibilidad de retracto crediticios y de hipotecas, es decir, se ha dado el caso, sí, esto es real, de una persona, lo de las herencias en Andalucía, por ejemplo, ¿no? Una persona que han heredado, no han podido pagar la herencia, ha hecho renuncia a su herencia, después ha salido a subasta y se ha pagado por un precio infinitamente inferior a la cuarta parte de lo que le pedía Hacienda a esas personas. Pero es que hay más, o sea, los fondos buitres, esta canallada, esos fondos buitres, la palabra lo dice, carroña, de la que en Madrid la señora Botella vendió 2.000 viviendas a los fondos buitres, al BlackRock, al BlackRock se llama, Fondo Buitre BlackRock, le vendió en 2.000 pesos. Estas personas están perdiendo sus casas, claro. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que con estas posibilidades de sentencias sobre retracto crediticio y hipotecario, se está obligando o se intenta que las personas que han sido embargadas o que tienen ese impago tengan, digamos, la posibilidad de retracto de lo que van a pagar estos fondos. Es decir, yo tengo una vivienda, por esa vivienda lo vende un lote de 2.000 viviendas al ayuntamiento, el Ayuntamiento de Madrid, por poner ese ejemplo, que ese ejemplo también están pasando en otras ciudades, ¿no? Yo voy a vender y cada piso sale a su precio de IBI, es de 80.000 euros y sale y lo compra a ese ayuntamiento, o esos fondos buitres lo compran a los bancos y dice, bueno, como el que compra un lote de un saldo en un mercadillo, bueno, pues te voy a dar 20.000 euros por cabeza de pisos, ¿no? Y entonces eso se lo vende a estos fondos buitres que ya no tienen, digamos, y le da exactamente igual la mala imagen de tener que echar a vecinos. Ya no es el propio ayuntamiento de Madrid o la ciudad que sea, ni es tampoco del banco tal, el Banco Popular, por ejemplo, que también vendió todo su cartera, también esa. Y entonces lo que se intenta y se quiere conseguir es que ese retracto sea a la persona. Es decir, mire usted, me van a dar 20.000 euros por esa casa, estos fondos buitres, pues déle usted y quédese usted con su vivienda. O lo mismo diríamos con el préstamo. Si no puede dar los 20.000 euros por la calle. Bueno, pero ya te da posibilidad por lo menos de decir, bueno, ya que usted va a hacer esto, yo debo tener por ley la posibilidad de yo acceder a ello. Entonces, lo lógico. Claro, es lo lógico, ¿no? Entonces, eso son cosas que están pasando, ¿no? Y por otro lado también, yo lo que quiero decirte es que con todo lo que hemos hablado, bueno, pero al final no sé si me va a hacer la pregunta por si quiero decir algo, porque yo al final, para argumentar o dar peso a todo esto, claro, después se lo diré, ¿vale? Sí. Bueno, Tomás, estamos llegando al final de la entrevista, pero dinos, ¿qué es una banca democrática? Es ahora mismo una utopía. Es una utopía. Sería una banca humana. Una banca en la que nadie le prohíbe ni nadie le impide conseguir beneficios, pero de una forma humana. Cuando una banca va a un señor a pedir una hipoteca y le dan un dinero por esa casa que va a comprar y a la vez le exigen que ponga su madre y su padre la casita donde viven, que la llevan tantísimos años que la pagaron, ese señor no puede pagar la hipoteca y le quitan a él la casa más la vivienda de sus padres. Eso es inhumano totalmente, eso es inhumano. Esa banca y esos dirigentes que llevan la banca, esas personas que llevan la banca, deberían de ser denunciados, no tienen humanidad ninguna. Bien, pues una banca que persiga beneficios, por supuesto, estaría bueno que no persiguiera beneficios, estaría bueno que no, pero que fuera humana,
que el factor humano lo tuviera en consideración. Esa para mí es una banca democrática, una banca donde se trate a las personas como seres humanos, se le trate a las personas y se les comprenda el problema, que no se le engañe como se le engañó. Cuando llegaba un señor a pedir en los años en que se ataban los perros con longaniza, se llegaba un señor a un banco a pedir una hipoteca y se le decía, ¿tanto? No, hombre, te voy a dar todavía más dinero para que te compre un coche, para que te compre un gran televisor de pantalla plana, que estaban entonces en boga, y para que tengas dinero para ir de viaje a Cancún, que es un sitio muy bonito y donde vas a tener mucha cultura. No, y vas que a Murcia no, ni a Sevilla, ni a Murcia, ni a Torremolinos, Valencia, ni a nada de eso, sino a Cancún. Y el hombre se quedaba maravillado, en su vida había tenido esa posibilidad y decía, ya. Claro, a los 3 días vino, que no es una crisis, fue una estafa. Claro. La estafa que han llamado crisis, cuando vino la estafa que han llamado crisis, pues pasó lo que pasó, que lo perdió todo, que se encontraron en la calle, que se encontraron... Entonces, ¿Y gente hay que buscar... se tiró por los balcones? Pues sí, se han suicidado mucha gente, sí. Pero bueno, esos son los que... Y otros, pues ahí están. Esa banca humana sería una banca para mí democrática. Bueno, José, estamos llegando ya también al final. Aunque ya lo ha analizado esto, pero si quieres decir algo más, porque en vuestro libro analizáis el término libertad y propiedad privada, pero si quieres decir algo más sobre ello. Bueno, sí. La teoría de Christian Ferber es un poco limitar, digamos, las herencias, ¿no? Ahí hay también un debate, porque, claro, depende de la herencia. El que hereda un pequeño negocio, la persona o la familia que hereda un pequeño negocio, que hereda una vivienda que ha sido de sus padres o de sus abuelos, lógicamente debería estar exenta. Es decir, eso ha cotizado ya y ha pagado impuestos durante a lo largo de esa vida, más que el costo de la vivienda en sí, después no sea un costo para los sucesores, ¿no? Eso, bueno, eso es una de las cosas que se hacían mal antes en Andalucía, Yo he sido uno de los perjudicados, evidentemente, lo considero una injusticia, y entonces eso es una de las cosas que anteriormente se ha estado haciendo. Hay, parece ser, promesas que los nuevos gobierno andaluz pues piensa quitar eso, que en otras comunidades ya no se hacen, y que eso estaba provocando que determinadas personas o familias que podían poner sus domicilios en otras poblaciones para poder heredar. Con lo cual, digamos, estás perdiendo todo, porque ya no vas a poder, digamos, cubrir nada de eso, y patrimonialmente, pues bueno, los impuestos se están pagando en Madrid, ¿comprenden, no? Entonces, todas esas cosas tienen unas consecuencias después, ¿no? Y entonces, bueno, no puede estar en contra de la propiedad privada y no puede estar en contra de la herencia, por supuesto, ¿no? Lo que sí ponen alguna pega es en determinados patrimonios que se piensan, ahí hay un debate, yo tengo mi opinión personal, Tomás tendrá la suya también, que hay personas que son ricas de por vida, sí, antes de nacer, y después de nacer son ricas para siempre, ¿no? Pero bueno, eso sería entrar en un debate ya mucho más intenso, y lo que podríamos ir de un momento es a la clase humilde y familiar, y que bueno, que por lo menos puedan heredar esos negocios, y que pueda haber la de las viviendas, tener su vivienda, que no la pierdan, y lo de los negocios poder seguir, digamos, viviendo con ese negocio, ¿no? Bueno, y ya para acabar, porque acabamos el programa, dirígete a aquella cámara, sí, a José Álvarez, y di a los andaluces, a nuestros telespectadores de Canal 45, pues algunas recomendaciones para los pueblos de la zona, para los pueblos andaluces, de el por qué se deben de adherir a la economía del bien común de una manera muy, muy rápida. Sí, bueno, yo lo que quiero decir, por supuesto, que Andalucía es una tierra de posibilidades, que no debemos de ser tan conformistas. Yo, cuando hablan a alguien de mi familia o algunos conocidos lamentándose, es que mis hijos se tienen que ir por ahí, no encuentran trabajo. Después, evidentemente, no es que hayamos hecho una inversión en mantener a nuestros hijos
y que después se pierda esa inversión con ese capital social que se va afuera, sino que también esos hijos, la gran mayoría, algunos vuelven, pero la gran mayoría se casan, tienen hijos y ya no solo se pierde ese hijo que ha estudiado, sino ya crean otra familia y digamos que se pierde un importante capital humano ahí, ¿no? Yo creo que eso debemos de ser más exigentes y cuando me preguntan a mí, mira, me pasa esto, digo, bueno, ¿por qué quieres? ¿Tú qué has hecho? ¿Tú qué haces? Tú eres un conformista, no sé tan conformista, que eso en definitiva lo que quiere decir que tenemos que tener más capital social para comprometernos con nosotros mismos, ser solidario, que es la palabra que se utiliza mucho en la economía del bien común y, por supuesto, me gustaría, como decía el Quijote, me gustaría que se aplicara otro sistema económico. Decía... Es importante esto y quiero decirlo porque nosotros, los que estamos trabajando, venimos ahora desde Cádiz y decimos, bueno, pero nuestro proyecto, nuestra predicación servirá. Pues yo creo que sí, ya hay muchísimas empresas que están, digamos que, intentando mejorar en todo, ¿no? O sea, se me ha pasado y quisiera así decirlo, de que hay empresas ahora que le cantan a las vacas. No es un chiste, es verdad, ¿no? Sí, lo he oído. Dice, eso es bienestar animal. ¿Por qué? Porque le cantamos a las vacas que son las que tenemos que mimar porque van a dar la leche que queremos darle con la mejor calidad a los ciudadanos, ¿no? Entonces, y sabemos que predicar esto será para que nuestros nietos tengan una vida mejor. Este sistema de capitalismo al que vamos enfocados, el que somos un código de barra, que tenemos un microchip implantado, etcétera, etcétera, pues bueno, lo que queremos decirles es que estamos trabajando para cambiar el mundo. Decía Sancho, dice, amigo Sancho, que no es una locura ni utopía, sino justicia. ¿Y qué quiere decir utopía? Es de origen griego y la utopía quiere decir una forma esperanzadora de observar el mundo que anhelamos, un mundo más justo. Gracias. Tomás, dirígete a aquella cámara y me gustaría que le diera un consejo general a los andaluces y andaluzas para, sabiendo la actitud que hemos tenido la mayoría de los andaluces y cómo nos ha ido, hacia qué Andalucía deberíamos ir. Obedeciendo órdenes de Manuel, yo os quería decir simplemente una cosa, que descubráis lo que es la economía del bien común, que la conozcáis, que puede ser que penséis que no hay camino, pero sí hay camino. Y uno de ellos, no el único, no el único, hay muchos caminos para que esta Andalucía salga del lugar donde se encuentra. Y uno de ellos se llama la economía del bien común. Simplemente esa es mi recomendación, que nos descubráis. Pues gracias a los dos. Para nosotros ha sido un placer teneros aquí para que expongáis pues, este libro, que por cierto os pregunto, ¿dónde, si algún lector lo quiere adquirir, dónde lo puede adquirir? Es difícil porque simplemente está en la economía del bien común. No lo hemos comercializado, pero por si tú no caes, Tomás, quiero decir que simplemente entrando en Internet, entrando en la economía del bien común Cádiz, lo tienen colgado gratuitamente para quien quiera por Internet. Pues, y lo pueden copiar lo que quiera y hacer con él lo que quiera. Es un dato interesante, eso está al servicio de la gente. Bueno, pues queridos telespectadores de Canal 45, hemos llegado al final de este programa. Guadalquivir 87, que como todos ustedes saben, edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Les damos las gracias por la atención que nos han prestado y los emplazamos otro día con un nuevo programa. Gracias y hasta siempre.